Me han puesto aquí una cosita, ¿eh? Gloria a Dios, hermanos, de verdad, qué presencia del Señor. Yo no sé vosotros, pero en la alabanza sí yo tengo la piel, los pelos de punta, porque la gloria del Señor está aquí, la presencia del Señor está aquí en esta mañana. Hemos sentido su gloria y creo, las canciones que se han cantado, yo creo que han sido introducción de los puntos que en esta mañana quiero resaltar de la palabra del Señor. Así que en medio de la alabanza ya hemos recibido lo que podríamos decir la introducción de lo que el Señor en esta mañana quiere hablarnos. ¿Y cuántos creen que Dios quiere hablar a sus vidas personalmente en esta mañana? Gloria a Dios. Así es que abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor nos hable. Qué buenos los hombres, qué hombres más preciosos que tenemos. Aleluya. Y damos gloria y damos gracias a Dios. Mujeres, ¿dais gracias a Dios por los hombres o no? Un fuerte aplauso. No le hemos dado un aplauso antes a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, al Señor. Y me alegro de que disfrutaran el día de ayer y para la próxima, como decíamos, pues ahí todos exaltando y buscando y alabando el nombre del Señor. En estos días atrás, hemos pasado la Semana Santa, hemos recordado una vez más, y lo estamos haciendo yo creo todos los domingos, porque como dije es el pilar, es el fundamento, pero hemos recordado que el Señor Jesús murió en aquella cruz, que lo hizo en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar, que lo hizo cargando con nuestro pecado. Y además recordaréis que hemos estado hablando de las cosas que Jesús dijo colgado en aquella cruz. Y tras resucitar al tercer día, venciendo a la muerte, gloria a Dios, tal como los profetas lo habían profetizado, tal como Jesús mismo les había dicho a sus discípulos, al tercer día, venciendo a la muerte, resucitó como hemos cantado, aleluya. Y hoy quiero hablar de las palabras de algunas, concretamente de una aparición que él hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo, para dar lugar a la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Acompañadme en la lectura, vamos a centrarnos única y exclusivamente en un texto y lo vamos a desgranar en esta mañana. Juan capítulo 20, verso 26. Juan 20, 26. Y al que está a tu lado dile, Y si estuviera aquí Eduardo diría, che, que Dios quiere hablarte, que Dios quiere bendecirte en esta mañana. Más o menos sería así, ¿eh? Gloria a Dios. 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y sinceramente, hermanos, y después de un tiempo de esta semana de oración, yo creo que en esta mañana, y siempre es así, pero y en esta mañana también de una forma muy especial, creo que en esta mañana este texto, breve, pero con un contenido tremendo, yo creo que es un rema para algunos, muchos o todos nosotros. ¿Qué es un rema? Este es el logos, la palabra de Dios en su totalidad, pero el rema es que cuando del logos cogemos una palabra, un texto, en un momento específico, en un lugar específico, para una persona específica en esta mañana, y yo creo que este texto es rema, palabra específica para algunos o muchos de nosotros en esta mañana, que necesitamos precisamente hoy, en esta mañana, en este momento, y frente a la situación que tenemos, escuchar esto de parte de Jesús, de parte del Señor. Y como he dicho, Cristo había resucitado, lo hizo el primer día de la semana. Y como hemos estado diciendo estos días atrás, su resurrección, como también les dijo Pablo a los Corintios, hace que nuestra predicación y que nuestra fe sea auténtica, sea real, sea verdadera, sea verídica. Dice Pablo, sería inútil, sería vano, o sea, inútil si Cristo no hubiera resucitado.
Pero Cristo resucitó al tercer día. Gloria a Dios. La muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo detenerle. Y en su resurrección es por eso que nuestra fe es auténtica, es verdadera, es real, tiene fundamento. Porque aunque en este mundo estamos pasando muchas veces y nos va a tocar pasar por dificultades y por enfermedades, donde el cuerpo y el alma muchas veces se resiente de ellas, tenemos en Cristo, como hemos cantado, la promesa de la resurrección. Bendito sea el nombre de Dios, porque el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que está en nosotros, por Él. Gloria a Dios. Y ahí tenemos la promesa de la resurrección, la promesa de una sanidad interna, divina, que cura el alma y el espíritu y nos da la vida eterna. Y también en su voluntad y en su soberanía el cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. ¿Cómo cambian las cosas? En un momento, y muchas veces, de repente, y yo creo que ahí estamos todos, y yo creo que todos podemos dar testimonio de esto, cómo cambian a veces las cosas y tan de repente. Esos discípulos que habían acompañado a Jesús durante sus 3 años de ministerio, en el que vieron los milagros de Jesús, vieron las maravillas, vieron cómo Jesús sanaba, cómo Jesús daba vista a los ciegos, daba oído a los que estaban sordos, levantaba a los paralíticos. Ellos durante 3 años vieron las maravillas de Dios, del Señor, vieron la gloria de Dios, la presencia de Dios, la manifestación del poder y de las maravillas de Dios. Y en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, todo quedó reducido al silencio de 2 noches, 3 días, 2 noches, en los cuales aquel sepulcro albergó el cuerpo de Cristo. ¿Cómo cambian las cosas? A veces, y a veces de repente. Qué frágiles somos, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden cambiar las cosas tan de repente y de una forma inesperada? Hace unos años alguien podía imaginar que pasaríamos la pandemia del calibre que hemos pasado la pandemia, en el que nos pilló a todos de improviso, nos pilló desprevenidos, sin poder prepararnos. De repente apareció aquellos análisis y aquella enfermedad y lo hizo de repente, sin nosotros estar preparados. Y vino también esa mala noticia. O vino ese gasto extra que nos tambalea toda la economía. Y de repente vino esa actitud o ese gesto que tiró abajo nuestras relaciones. Y todo esto que estoy describiendo, o ese problema laboral de repente, todo esto que estoy describiendo vino sin esperarlo. Y cada uno de nosotros podemos ahora estar pensando en muchas de las cosas que muchas veces de repente tenemos que atravesar sin esperarlo, y todo viene en forma de piedra redonda, como la de aquel sepulcro que trata de taponar nuestra fe y nuestra esperanza. Y así estaban esos discípulos. Pero ante esta cruda realidad que sus discípulos vivieron esos 8 días, el milagro había sucedido y Cristo había resucitado. En este texto que acabamos de leer, Jesús ya se había aparecido, se había aparecido a María, se había aparecido a Pedro, se había aparecido a 2 de sus discípulos en Emaús, se había aparecido también a esos 11 discípulos, lo había hecho 8 días antes. Y en este momento en el que se vuelve a aparecer delante de ellos, ahí está Tomás, que necesita ver, porque no había estado en la aparición anterior, necesita ver en primera persona y tocar las manos y tocar el costado para creer que Jesús había resucitado. Y no quiero hablar de Tomás, no voy a centrarme en Tomás, pero aunque no me quiero enfocar en Tomás y me quiero enfocar en este texto que os he compartido, hay que hacerse una pregunta. ¿No somos muchas veces como Tomás? Honestamente. Que mientras estamos viendo el poder de Dios,
mientras estamos viendo la bendición de Dios, mientras estamos viendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra... todo, que Dios bendice y Dios hace y Dios se mueve, nuestra fe está intacta y nuestro compromiso está intacto. Y a veces olvidamos que aun a pesar de, Dios sigue estando ahí. Gloria a Dios. Y Él sigue siendo, aun a pesar muchas veces de no ver, como hemos cantado, Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo nuestro sanador, Él sigue estando con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y a veces parece como que si necesitáramos pruebas de que Él está con nosotros. Él está con nosotros siempre. Cuando estás enfermo, Él está contigo. Y cuando estás sano también. Cuando te van bien las cosas, Él está contigo. Y cuando no te van bien las cosas, Él está contigo. Cuando oras y le buscas, Él está ahí. Cuando no lo haces, Él está también ahí esperando. Dios está con nosotros. Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y 8 días después de esa resurrección, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Dentro, dentro. Y a veces nosotros también estamos dentro. Bueno, ahora estamos dentro de este local, pero no me estoy refiriendo a eso. A veces estamos dentro de nuestras propias limitaciones, de nuestra situación, de nuestra realidad. Y es ahí dentro de nuestra realidad donde resuena el eco de nuestros pensamientos, muchas veces negativos, de nuestras preocupaciones y de nuestras frustraciones, donde no podemos ver a Dios, donde no podemos oír a Dios. Y donde no podemos oír la promesa de Dios. Y sabes, es entonces cuando el enemigo saca tajada y empieza a poner en tu mente cosas. Hablábamos precisamente esta semana con una hermana de la iglesia. Recibimos la palabra, la promesa de Dios, y frente a esa promesa el enemigo trata de robar con sus engaños y con sus mentiras, trata de que olvides. No eres nadie, eres insignificante, pero Dios te dice, en mí eres valioso, en mí eres valiosa y tengo propósito y tengo plan. Eso sucede cuando estamos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestras preocupaciones, dentro de nuestras situaciones, dentro de nuestras enfermedades. Y pon allí lo que tú quieras. Dentro de su tienda de campaña estaba Abraham, ¿recordáis? Y Dios le dijo, mira Abraham, quiero mostrarte el plan y el propósito que tengo contigo. ¿Y qué hizo? Le sacó fuera. Si le sacó fuera, ¿dónde estaba Abraham? Dentro. Y fuera, Dios le dijo, tengo un plan y un propósito. Vas a tener un hijo. Claro, ese plan y ese propósito chocaba con su realidad. Era anciano, era viejito. Y además su mujer era estéril. Pero Dios le dijo, sal fuera y mira las estrellas, porque así será tu descendencia. Y él salió. Y dice que cuando salió y vio, ¿qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Creyó a Dios. Y todos o muchos conocéis la historia. Vino Isaac, el hijo de la promesa. Y hoy Abraham es el padre de nuestra fe. En esta mañana hay algunos que están dentro de sus propios razonamientos o situaciones, presos del miedo frente a la realidad espiritual que están viviendo, frente a la realidad física que están viviendo, o frente a la realidad emocional que en esta mañana están viviendo. Pero el Señor te dice, sal fuera, porque quiero enseñarte, quiero mostrarte, quiero que veas mis planes y mis propósitos para ti. ¡Wow! ¿Qué pasó con Elías? Elías estaba también en esa cueva, ¿os acordáis? En el caso de Elías era porque por miedo huía.
Y ahí encontramos al profeta de Dios emocionalmente hundido, deprimido, e incluso deseando morirse. Qué fuerte, ¿verdad? El hombre de Dios, el profeta de Dios, desanimado, desalentado, deprimido, deseando morirse. Así estaba el profeta. Y se mete en esa cueva. ¿Y qué pasa cuando Dios llega a esa cueva a través de un silbo apacible? Dios le dice: Elías, ¿qué haces allí? Sal fuera, porque tengo plan y porque tengo propósitos para ti. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí encontramos a estos discípulos dentro. Y mira, para más INRI, o para empeorar aún más las cosas, a veces Dios nos lleva a situaciones límite que parece, ya llegué al límite. No, a lo mejor aún te queda. No sé, Dios sabe, ¿eh? Yo sé los míos, ¿sí? Yo digo: Señor, yo creo que ya está bien, ¿no? Sigue. Y dice, para más INRI, dice que esos discípulos estaban dentro y llegó Jesús, estando, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. O sea, ya no solo estaban dentro, sino que encima las puertas estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Verso 19 nos da la respuesta. Gira tu Biblia para atrás o vuelve para atrás. Verso 19, a mitad del texto, dice: estaban reunidos, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Por miedo es que esas puertas estaban cerradas. Qué malo es el miedo, hermanos. El miedo cierra las puertas del ánimo, de la esperanza. Nos cierra las puertas de las fuerzas, de la provisión, del alma, de tantas y tantas cosas. Y quiero decirte algo. Dios le llevó a Abraham afuera, como he dicho, para que viera con sus ojos la promesa de Dios. Y le llevó a Elías fuera para que Elías tuviera un encuentro personal con el Dios personal, y que ese encuentro, o a partir de ese encuentro, recibiera fuerza, aliento y poder para encarar y seguir con la tarea encomendada que Dios tenía para Elías. Y Dios llamó a Lázaro fuera, estando muerto, para que la gente entendiera que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y que lo que Dios dice, y Jesús lo había dicho, Dios lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta mañana, ni las puertas cerradas, ni la cueva, ni tu depresión, ni tu ansiedad, ni tus errores, ni tu pasado, ni tu pecado, ni tú, pon allí lo que quieras, son impedimento para que el Señor en esta mañana pueda llegar y obrar el milagro en tu vida si tú lo crees. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos lo creen de verdad? En esta mañana nada es impedimento para que Jesús llegue y obre en ti el milagro que en esta mañana tú y yo necesitamos. Y ahí estaban los discípulos en esta situación. Peor no se podía estar. Pero Cristo había resucitado. Y llegó Jesús en esta situación. Dice, estando las puertas cerradas, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y en esta mañana llega Jesús. Y lo ha hecho desde el inicio de todo. Desde el inicio de los tiempos. Él ha sido quien ha llegado al hombre. No hemos sido nosotros que hemos llegado a Dios. Dios, el Señor, ha llegado a nosotros. No es que nosotros le amáramos a Él. Primero Él nos amó a nosotros. Nosotros estábamos lejos del Señor, lejos de Dios. Estábamos enemistados con Él a causa de nuestro pecado, sin esperanza, sin salvación. Y Él vino a nosotros y con su venida nos acercó a Dios y nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana
Llega Jesús a tu realidad eterna. De la misma manera en la que llegó a ese joven rico que Edu la semana pasada nos habló un poco. De la misma manera en la que llegó a ese joven, en esta mañana llega Jesús a tu realidad eterna para decirte lo que aún te falta para recibir la vida eterna. Llega también a tu enfermedad, como llegó a la de aquellos ciegos que los vemos en los evangelios y que por cierto fueron sanados conforme a su fe. Léelo en la palabra de Dios, porque conforme a la fe de ellos es que fueron sanados. En esta mañana, ¿quién tiene fe para creer que Dios puede sanar cualquier enfermedad espiritual, física, emocional? Estaremos orando, créelo de corazón. Dios está aquí en esta mañana, el Señor está aquí. Llega aún en medio de la soledad, de la dificultad, de las puertas cerradas, del mirarse uno a sí mismo diciendo, no puedo, no sé, no de qué manera, pero Cristo llega, y cuando llega, Él hace la obra, bendito sea el nombre del Señor. Jesús llega a tu depresión, a tus miedos, a tus temores, como llegó a los de Elías, y lo hace para que en esta mañana puedas escuchar sus dulces palabras que son aliento a tu vida y a tu corazón, el abrazo del Padre, el abrazo de Dios, en que recibes un nuevo impulso, nuevas fuerzas para seguir adelante, luchando y batallando, sabiendo que el Rey de Reyes está contigo todos los días hasta el fin. Y llega Jesús, estando las puertas cerradas, y dice, y se puso en medio. ¿Dónde se puso? En medio. Y esa es la posición que Jesús quiere en tu vida, en tu corazón, en tus preocupaciones, en tus temores, en tus ansiedades, en tu trabajo, en tu familia. Pon ahí lo que quieras. Esa es la posición que Jesús quiere, el centro de tu vida y de tu corazón. No a un lado, o no de pasada los domingos, cuando estamos disfrutando y nuestra piel se eriza viendo la gloria de Dios. No, no, no. En el centro de tu corazón, no dándole lo que quieres, pero no lo que no quieres, dándoselo todo, como hemos cantado. Es que todo lo que hemos cantado es el resumen, hermanos, de lo que el Señor está hablándonos en esta mañana, dándoselo todo, rindiéndoselo todo al Señor, ocupando Cristo el centro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras preocupaciones, de nuestras conversaciones, el centro de todo, Cristo. Esa es la posición que Él tuvo allí en medio de sus discípulos antes de darle la manifestación de esa revelación que traería a sus corazones, pues, en esta mañana, paz, que es precisamente lo que les dijo, paz a vosotros. La paz de Dios, wow. La paz en este tiempo que estamos viviendo, todo el mundo ansía paz. Y estamos viendo las guerras y las hemos visto desde siempre. Y todos queremos la paz mundial. Pero no hay en la Biblia, no encuentro ningún registro, ni la más mínima sospecha de que esa paz mundial pueda alcanzarse antes de la venida de Cristo. No lo hay. Por muchos esfuerzos humanos y pacifistas que hagamos, el mundo está en desorden a causa del caos, del pecado, de haberle dado la espalda a Dios, de haber elegido caminos contrarios a los mandatos de Dios. El mundo está en desorden y está en caos. Por lo tanto, no habrá paz hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá a poner orden en medio del caos y a reinar. Y tenemos que esperar hasta esa segunda venida de Cristo. Pues tengo una buena noticia, porque la paz, la promesa de paz que Dios nos da
es una promesa para el presente, para aquí y el ahora y en tu situación. ¡Gloria a Dios! Esa es una promesa de paz en el que tú tienes, que es para el día de hoy, es tu momento, para tu situación, para tu problema. No tienes por qué estar más luchando y sin paz. La promesa de paz la ofrece Cristo, como decía, para el tiempo presente. Nos la da como un legado a todos los creyentes que en obediencia caminan en su voluntad y como consecuencia de eso, gozando, experimentando la paz que solo Cristo puede darnos. Porque, hermanos, solo es cuando Jesucristo ocupa, como decía, el primer lugar en nuestro corazón, solo por ahí es que podemos tener verdadera paz, solo por ahí. Porque la paz nos llega no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por los méritos y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Ya lo hizo! ¡Gloria a Dios! Así que estamos justificados, sí, por la fe. Y estamos en paz, dice Pablo a los romanos, con Dios por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dos textos. Juan capítulo 14, verso 27. Y lo leo en Nueva Traducción Viviente. Me encanta este texto en esta traducción. Juan 14, 27. No sé si la tenéis, la Nueva Traducción Viviente. No, se lo digo a Alex. Vale. Les dejo un regalo, dice el texto. ¿Cuántos quieren un regalo en esta mañana? Uy, algunos no quieren el regalo, ¿eh? No sé, ¿eh? Un problema, ¿eh? Es gratis. No fue barato, porque le costó a Cristo morir por nosotros, pero es gratis para todos aquellos que lo quieren. Dice, les dejo un regalo, y me encanta, paz en la mente y en el corazón. ¡Wow! Esto solo hay una predicación solo con esa frase. Dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! Gloria a Dios. Es que no quiero ni añadirle nada más. Es que no quiero ni añadirle nada más. Paz en la mente y en el corazón. Mira otro texto, Filipenses 4:7, también muy conocido, pero en Nueva Traducción Viviente. Así experimentarán la paz de Dios. ¿De qué manera? Si oramos, si clamamos a Dios, en vez de angustiarnos con el problema y quedarnos con el problema, el versículo antes está diciendo, clamen a Dios, busquen a Dios. Preséntenle a Dios las peticiones, preséntenle a Dios todas aquellas cosas que les inquietan, que les preocupan. Presenten, es lo que Dios quiere, no es egoísmo. Preséntale a Dios todo lo que te pasa, todos los problemas que tienes, todas las necesidades que tienes. Eso es lo que dice el versículo antes. Y dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará, ¿qué cuidará? Su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Casi no hay que añadir tampoco nada más. Bueno, no hay que añadir nunca nada más. Pero la palabra de Dios en esta mañana es clara y penetra hasta el mismísimo corazón. Hay muchas cosas que no podemos entender. Humanamente, no. Y por mucho que a veces nos preguntemos y queramos, no hallamos respuesta a muchas de las cosas que nos pasan, a muchas preguntas, no las podemos entender. Pero el texto dice que la paz de Dios sobrepasa, supera todas esas cosas que nosotros no podemos entender. Van muy por encima, sobrepasando eso. De forma que cuando tenemos la paz de Dios, hay dos cosas que están cuidadas en nosotros. Uno, lo hemos leído antes también, el corazón. Y del corazón salen las actitudes. Y todo lo malo y todo lo perverso. Entonces, cuando uno está bajo la paz de Dios, aun en medio de la peor tormenta, nuestro corazón es cuidado.
es guardado, cuidado. Y no por el colesterol, ¿eh? Cuidado. Y ahí es donde está, decía, todo lo malo. Pero no solo nuestro corazón y la mente. Y ahí están nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, cuando uno está bajo la paz de Dios, aun a pesar de la peor tormenta, también son cuidados, también son guardados, de forma que ningún enemigo pueda penetrar, a meter sus mentiras. Y nuestra mente y nuestra cabeza y nuestros pensamientos están guardados. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Claro, mientras vivan en Cristo Jesús. No pienses encontrarte toda esta bendición de la paz de Dios, guardando tu vida, tu corazón, tu mente, todo al margen de Cristo Jesús. Porque les doy un regalo, dice Jesús. Paz. De este calibre, de esta categoría, y me quedo cortitísimo. No soy capaz de describir todo lo que realmente eso significa. Mi paz no es como el mundo la da. Así que en esta mañana, frente a tu realidad y tu situación, quizá con tus puertas cerradas, quizá en una situación de soledad, de angustia, de desesperación, de miedos, de temores, en esta mañana llega Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, trayendo paz. Paz en la peor quizá de las tormentas. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener, ¿sí? Paz en la tormenta, podemos tener paz en Cristo Jesús, aun viviendo la peor de las tormentas, porque la paz que Él nos da no es como el mundo la da. Aleluya. Y quiero ya concluir, voy a pedir al grupo de alabanza que pasen 2 minutos más, pero así se preparan, con otra de las apariciones que Jesús tuvo antes de ser ascendido al cielo. Unos textos muy tan conocidos. Antes de ascender al cielo, Mateo 28, 19 y 20 les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, después de esos 8 días, se había aparecido a muchos más, a 500, y en otra ocasión a otros, otra vez a sus discípulos. Pero antes de ascender al cielo, Jesús les da lo que conocemos como la gran comisión. Predicad el evangelio de la paz, haced discípulos a todas las naciones, id almas ellas. Jesús les dijo en este texto. No aparece, porque dice que hay muchas cosas que si aparecieran en este libro no habría el mundo, no puede retener y contener todos los libros. No aparece, pero se lo estaba diciendo. Id a Almaselles, id a todos los pueblos de todo el Segriá. Lo dijo Jesús. Prediquen la palabra, predicad el evangelio. Y les dice, pero no os mováis de Jerusalén hasta ser investidos de lo alto, del poder de lo alto, porque el Espíritu Santo iba a venir y les iba a dar un poder sobrenatural tan grande que estarían preparados, no solo para vivir en paz en medio de la angustia, sino para predicar la palabra y enseñar las cosas que ellos habían aprendido. Necesitaban eso. Y nosotros estamos ya a las puertas. Esta semana que viene ya empezaremos con los preparativos de lo que ha de ser nuestra campaña de evangelismo, que tiene que ser todo el año. Pero aprovechando el buen tiempo, pues aprovechamos también la posibilidad. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, que se levanten para predicar el evangelio de la paz. Y necesitados de la llenura del Espíritu Santo en esta mañana, aquellos valientes, hombres y mujeres también, valientes,
que digan, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito en esta mañana que llegue Jesús a mi vida, a mi realidad, a mi situación. Así que en este momento, y lo que tenemos ahora por delante, mientras estamos en un tiempo de alabanza y de adoración, vamos a ponernos todos en pie, pero si tú necesitas en esta mañana ser lleno del Espíritu Santo para predicar este Evangelio, entonces has de venir aquí delante, pero